El aire frío de Viena atravesaba las ventanas mal cerradas del Palacio Imperial. Margarita Teresa de Austria yacía en su lecho, con apenas 21 años, y el cuerpo devastado por múltiples embarazos fallidos. Sus manos temblorosas apenas podían sostener una copa de vino. El rostro, otrora alabado por su belleza infantil, mostraba ahora las marcas profundas del sufrimiento. Ojeras violáceas enmarcaban unos ojos hundidos que habían perdido todo brillo. La emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico había dado a luz 6 veces. 4 de sus hijos murieron en la infancia. Los otros 2, débiles y enfermizos, luchaban por sobrevivir en las frías habitaciones del palacio. El silencio pesaba en los corredores imperiales. Los cortesanos susurraban en los rincones, evitando mirar directamente a quien fuera la esperanza de 2 dinastías. Las doncellas cambiaban las sábanas manchadas de sangre con expresiones de lástima mal disimulada. Margarita Teresa tosía sin cesar. Cada espasmo sacudía su frágil estructura ósea. Los médicos de la corte habían agotado sus conocimientos. Las sangrías no aliviaban su dolor. Los ungüentos no curaban sus heridas internas. Su esposo, el emperador Leopoldo I, apenas la visitaba. Las obligaciones del imperio demandaban su atención. Las guerras contra los turcos otomanos ocupaban sus días. Las noches las pasaba con sus amantes, lejos del lecho conyugal que se había convertido en una cámara de tortura. Los 2 espejos del palacio reflejaban una figura fantasmal. La mujer que había sido prometida desde la cuna, casada a los 15 años y convertida en máquina reproductora, se desvanecía lentamente. Su cuerpo, producto de generaciones de matrimonios entre parientes, no podía soportar más la carga impuesta por la política dinástica. Las cartas de su madre, la reina regente Mariana de Austria, llegaban desde Madrid con exigencias de nuevos herederos. Las respuestas se hacían cada vez más escasas. ¿Cómo explicar que el precio de mantener la pureza de sangre Habsburg era la extinción de la propia vida? Los confesores la visitaban diariamente. Le hablaban de resignación cristiana y de los designios divinos. Pero sus palabras sonaban huecas en una habitación donde la muerte rondaba como un invitado, no deseado pero inevitable. En los jardines del palacio, los niños de la nobleza corrían y jugaban. Sus risas llegaban hasta la ventana de Margarita Teresa como ecos de una vida que nunca conoció. Ella había pasado de ser niña a ser esposa, de esposa a madre, de madre a fantasma viviente. ¿Cómo había llegado hasta allí la que fuera considerada la perla de la casa de Austria? ¿Qué fuerzas habían conspirado para convertir a una princesa en víctima de su propio linaje? Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Di de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Madrid, 1651. En los salones dorados del Alcázar Real, una niña de apenas 10 años caminaba entre cortesanos que se inclinaban a su paso. Margarita Teresa de Austria había nacido en el corazón del imperio más poderoso de Europa. Su padre, Felipe IV de España, gobernaba territorios que se extendían desde Flandes hasta las Filipinas. Su madre, Mariana de Austria, era hija del emperador Fernando III. La unión de ambos representaba la continuidad de una tradición que los Habsburg habían perfeccionado durante décadas: casarse entre parientes para preservar el poder. El mundo medieval que rodeaba a Margarita Teresa estaba definido por alianzas sagradas y enemistades hereditarias. Francia, bajo Luis XIV, amenazaba las fronteras españolas.
Los turcos otomanos presionaban las defensas imperiales en el este. La Iglesia Católica mantenía su influencia sobre las decisiones políticas más importantes. En este tablero de ajedrez continental, Margarita Teresa era una pieza valiosa desde el momento de su nacimiento. Los embajadores extranjeros estudiaban cada uno de sus gestos. Los retratos de Diego Velázquez la inmortalizaban como símbolo de la grandeza española. Las cartas diplomáticas ya especulaban sobre su futuro matrimonio. La pequeña infanta mostraba una inteligencia precoz que sorprendía a sus tutores. Dominaba el latín, el francés y el alemán antes de cumplir los 12 años. Sus lecciones de música y danza la convertían en el ornamento perfecto de la corte. Los nobles europeos comentaban su belleza con admiración calculada. Pero detrás de esta educación refinada se escondía una realidad más sombría. Margarita Teresa era el producto de una unión entre tío y sobrina. Su padre Felipe IV había desposado a Mariana de Austria, hija de su hermana María Ana. Los matrimonios consanguíneos eran la norma en la Casa de Austria, no la excepción. Las lecciones de genealogía revelaban un árbol familiar donde las ramas se entrelazaban de manera inquietante. Carlos V había casado a sus hijos con primos hermanos. Felipe II había tenido 4 esposas, 2 de ellas parientes cercanas. La pureza de sangre se había convertido en una obsesión que definía la política matrimonial de la dinastía. En 1663, cuando Margarita Teresa cumplió los 12 años, llegaron las primeras negociaciones matrimoniales serias. Su primo hermano Leopoldo I, emperador del Ciento, Sacro Imperio Romano Germánico, había enviado embajadores a Madrid. La propuesta era clara: unir las 2 ramas de los Habsburg en una alianza que fortalecería el poder católico en Europa. Los términos del matrimonio se discutieron durante 3 meses. Margarita Teresa recibiría una dote de 600.000 escudos de oro. Leopoldo I, 15 años mayor que ella, aportaría el prestigio imperial y la promesa de descendencia legítima. El Papa Alejandro VII bendeciría la unión, ignorando los lazos de consanguinidad que la convertían en técnicamente incestuosa. La decisión estaba tomada antes de que Margarita Teresa pudiera comprender sus implicaciones. A los 13 años, la infanta española había sellado su destino. Su primera conquista importante no sería un territorio ni una batalla, sino su entrada definitiva en el juego político europeo como moneda de cambio dinástica. Diciembre de 1666. La Catedral de San Esteban en Viena brillaba con miles de velas. Margarita Teresa, con 15 años recién cumplidos, caminaba hacia el altar vestida con brocados de oro y perlas. Su rostro pálido contrastaba con la magnificencia de la ceremonia imperial. Leopoldo I la esperaba al pie del altar. 30 años, barba rubia y ojos fríos que calculaban más que admiraban. La diferencia de edad se hacía evidente en cada gesto. Cuando el arzobispo pronunció las palabras sagradas, Margarita Teresa se convirtió oficialmente en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Los cañones de Viena rugieron anunciando la nueva alianza. Los embajadores de Francia observaban la ceremonia con expresiones tensas. Luis XIV acababa de perder una pieza importante en el tablero europeo. La unión de las 2 ramas Habsburg fortalecía el cerco católico alrededor de Francia. La noche de bodas fue un ritual brutal, disfrazado de deber dinástico. Margarita Teresa, aún una niña en cuerpo y mente, enfrentó las exigencias de un matrimonio que priorizaba la descendencia sobre cualquier consideración humana. Los cortesanos esperaban noticias de embarazo con la ansiedad de comerciantes, especulando sobre cosechas. Los primeros meses del matrimonio revelaron las tensiones internas del imperio.
Los nobles húngaros conspiraban contra la autoridad imperial. Los protestantes alemanes desafiaban abiertamente las políticas católicas de Leopoldo I. Los turcos otomanos preparaban una nueva ofensiva desde el sur. Margarita Teresa intentó encontrar su lugar en esta corte extranjera. Su español sonaba extraño en los salones vieneses. Sus costumbres madrileñas chocaban con la etiqueta imperial. Los cortesanos la trataban con respeto fingido, pero sus conversaciones se interrumpían bruscamente cuando ella aparecía. La primera traición llegó en forma de cartas interceptadas. Ferenc Wesselényi, palatino de Hungría, había establecido contactos secretos con Francia y los turcos. La conspiración húngara amenazaba con desintegrar el imperio desde dentro. Leopoldo I ordenó arrestos masivos y ejecuciones públicas. Margarita Teresa presenció estas ejecuciones desde las ventanas del palacio. Las cabezas cortadas se exhibían en picas como advertencia. La violencia política se había convertido en espectáculo público. Su mundo de cuentos de hadas españoles colisionó brutalmente con la realidad imperial. El primer embarazo llegó en 1667, apenas un año después del matrimonio. Los médicos imperiales la sometieron a sangrías constantes y dietas extremas. Las supersticiones de la época dictaban que cualquier emoción fuerte podía dañar al heredero. Margarita Teresa vivió 9 meses en un aislamiento dorado, convertida en incubadora humana. El parto fue complicado. Los gritos de la emperatriz se escucharon en todo el palacio durante 14 horas. Cuando finalmente nació Fernando Wenceslao, los médicos detectaron inmediatamente problemas graves. El niño presentaba malformaciones evidentes y dificultades respiratorias. La alegría oficial no pudo ocultar la preocupación privada. Los genes Habsburg, concentrados por generaciones de endogamia, comenzaban a mostrar sus efectos devastadores. El príncipe heredero era físicamente débil y mentalmente limitado. Los embajadores extranjeros informaban discretamente sobre la fragilidad del futuro emperador. Las guerras continuaron definiendo el reinado de Leopoldo I. Los franceses invadieron los Países Bajos españoles. Los turcos avanzaron hacia Viena, amenazando el corazón del imperio. Cada conflicto exigía nuevos impuestos y más soldados. La población comenzó a murmurar contra las políticas imperiales. Margarita Teresa enfrentó su segunda tragedia personal, cuando Fernando Wenceslao murió a los pocos meses de nacer. Su cuerpecito, producto de la consanguinidad extrema, no pudo resistir las enfermedades infantiles. La emperatriz se sumió en una depresión profunda que los médicos no sabían cómo tratar. La tensión personal se intensificó cuando Leopoldo I comenzó a culparla indirectamente por la muerte del heredero. Las presiones para un nuevo embarazo se volvieron insoportables. La corte imperial trataba a Margarita Teresa como un fracaso ambulante, incapaz de cumplir su función básica de producir sucesores saludables. La guerra contra los turcos otomanos se acercaba peligrosamente a Viena. Las tropas de Kara Mustafa habían conquistado fortalezas importantes en Hungría. Los refugiados llegaban a la capital con historias de masacres y destrucción. El imperio enfrentaba su crisis más grave en décadas, mientras su emperatriz luchaba contra sus propios demonios internos. 70. El imperio había sobrevivido a la amenaza turca gracias a la intervención polaca del rey Juan Sobieski. Viena celebraba la victoria con procesiones religiosas y festejos que duraron semanas. Leopoldo I emergió como el defensor de la cristiandad europea y su prestigio alcanzó niveles nunca vistos. Margarita Teresa observaba estos triunfos desde la
distancia emocional que había aprendido a mantener. Su segundo embarazo había resultado en otra tragedia. María Ana Antonia murió a los pocos días de nacer. Los médicos atribuían estas muertes a la debilidad femenina, pero las mentes más lúcidas comenzaron a sospechar que el problema era más profundo. El poder imperial se expandía por toda Europa. Los ejércitos de Leopoldo I reconquistaron Hungría completa. Los príncipes alemanes renovaron sus juramentos de lealtad. El Papa Inocencio XI bendecía cada victoria como prueba de la protección divina sobre la Casa de Austria. Nunca el imperio había parecido más sólido desde los tiempos de Carlos V. Pero las contradicciones internas comenzaron a manifestarse de manera inquietante. Leopoldo I desarrolló una paranoia creciente hacia cualquier oposición. Los nobles húngaros que habían colaborado con los turcos fueron ejecutados públicamente. Sus propiedades se confiscaron para financiar las guerras continuas. El terror se convirtió en instrumento de gobierno. Margarita Teresa enfrentó su tercer embarazo en 1672 con una mezcla de esperanza y terror. Los cortesanos apostaban discretamente sobre la supervivencia del futuro bebé. Los médicos multiplicaron las precauciones, pero sus métodos medievales más perjudicaban que ayudaban. Las sangrías debilitaban aún más su constitución frágil. Juan Wenzel nació aparentemente sano, pero pronto mostró los mismos signos preocupantes de sus hermanos. Desarrollo lento, enfermedades constantes, fragilidad extrema. Los genes Habsburg se manifestaban con crueldad implacable. Cada nueva generación pagaba el precio de siglos de matrimonios consanguíneos. Las tensiones familiares se intensificaron cuando llegaron noticias desde Madrid. Carlos II, el hermanastro de Margarita Teresa, había ascendido al trono español con apenas 4 años. Su enfermedad mental y física era evidente incluso para los cortesanos más ciegos. La degeneración genética de los Habsburg se hacía imposible de ocultar. Leopoldo I comenzó a mostrar abiertamente su frustración con Margarita Teresa. Sus visitas al dormitorio conyugal se volvieron mecánicas y brutales. La trataba como un objeto defectuoso que no cumplía su función. Los cortesanos comentaban susurrando sobre la posibilidad de anular el matrimonio por esterilidad. La emperatriz desarrolló una relación obsesiva con la religión como refugio de sus tragedias personales. Pasaba horas en la capilla imperial rezando por la salvación de sus hijos muertos. Los confesores la consolaban con promesas de reunión celestial, pero sus palabras sonaban vacías ante tanto sufrimiento terrenal. Las alianzas dinásticas comenzaron a tambalearse cuando otros, príncipes europeos, observaron los problemas reproductivos de los Habsburg. Los matrimonios con familias austriacas perdieron atractivo. Los embajadores informaban discretamente sobre la maldición genética que parecía perseguir a la dinastía más poderosa de Europa. En 1674, Juan Wenzel murió durante una epidemia de viruela que azotó Viena. Su sistema inmunológico, debilitado por la herencia consanguínea, no pudo resistir la enfermedad. Margarita Teresa presenció la agonía de su tercer hijo con una resignación que alarmó a quienes la conocían. Los médicos imperiales comenzaron a cuestionar abiertamente la capacidad reproductiva de la emperatriz. Sus informes, redactados con eufemismos diplomáticos, sugerían que el problema no era solo médico, sino genético. Las generaciones de endogamia habían creado una carga hereditaria insostenible. Leopoldo I inició conversaciones secretas con el Papa sobre la posibilidad de contraer un segundo matrimonio. Los precedentes existían. Otros emperadores habían tenido múltiples esposas por razones dinásticas.
Margarita Teresa se enteró de estas negociaciones a través de los rumores de palacio, pero ya no tenía fuerzas para luchar. La relación matrimonial se quebró definitivamente cuando Leopoldo I comenzó una relación abierta con la condesa María Francisca de Lamberg. Los cortesanos fingían no ver las visitas nocturnas y los regalos ostentosos. Margarita Teresa se convirtió en espectadora de su propia humillación, mantenida en el trono solo por las conveniencias diplomáticas. El último pilar de su mundo se desplomó cuando llegaron cartas desde Madrid informando sobre la muerte de su madre. Mariana de Austria, la reina regente, había fallecido sin poder ver a su hija ni conocer a sus nietos. Margarita Teresa se quedó completamente sola en una corte extranjera que la toleraba, pero no la respetaba. 175. Los pasillos del Palacio Imperial se habían convertido en un laberinto de susurros y miradas esquivas. Margarita Teresa caminaba como un fantasma entre cortesanos que fingían no verla. Su cuarto embarazo había terminado en otro aborto espontáneo y los médicos ya no ocultaban su preocupación por su estado mental. Los errores se acumulaban como avalancha imparable. Leopoldo I había tomado decisiones militares desastrosas en la nueva guerra contra Francia. Las tropas imperiales sufrían derrotas humillantes en Alsacia. Los subsidios enviados desde España se retrasaban porque Carlos II, su hermanastro demente, había sumido Madrid en el caos administrativo. María Francisca de Lamberg ya no se conformaba con ser amante secreta. Aparecía en ceremonias oficiales con joyas que superaban las de la propia emperatriz. Los embajadores extranjeros informaban a sus cortes sobre el escándalo público que se había convertido el matrimonio imperial. El prestigio de la casa de Mindausen, Austria, se desmoronaba ante los ojos de Europa. Margarita Teresa desarrolló comportamientos erráticos que alarmaron incluso a sus doncellas más leales. Hablaba sola en español durante horas, manteniendo conversaciones imaginarias con sus hijos muertos. Los ataques de llanto se alternaban con períodos de silencio absoluto que duraban días enteros. Las traiciones internas se intensificaron cuando el príncipe Eugenio de Saboya, comandante militar más brillante del imperio, comenzó a cuestionar abiertamente las decisiones de Leopoldo I. Las cartas interceptadas revelaban contactos secretos con la corte francesa. Los nobles alemanes seguían su ejemplo, estableciendo canales diplomáticos independientes. La población vienesa comenzó a volverse contra la pareja imperial de manera inquietante. Los impuestos de guerra habían alcanzado niveles insoportables. Las cosechas fallaron 3 años consecutivos. Los burgueses culpaban a la emperatriz maldita por las desgracias que azotaban el imperio. Las supersticiones medievales revivieron con fuerza terrible. Margarita Teresa sufrió su 5º embarazo en condiciones desesperantes. Su cuerpo, devastado por los partos anteriores, apenas podía sostener el peso de la gestación. Los médicos le prohibieron caminar más de unos pocos pasos. Las hemorragias se volvieron constantes e incontrolables. El pánico se apoderó de la corte cuando los astrólogos imperiales interpretaron varios eclipses como presagios funestos. Las profecías medievales sobre el fin de los tiempos circulaban entre la nobleza. Algunos cortesanos comenzaron a sugerir que Margarita Teresa era la causa de la ira divina que castigaba al imperio. Leopoldo I mostró signos crecientes de desequilibrio mental. Sus decisiones se volvieron impredecibles y contradictorias. Ejecutó a consejeros que días antes había colmado de honores. Las audiencias públicas se cancelaron porque el emperador tenía ataques de furia incontrolable.
El gobierno imperial funcionaba prácticamente sin cabeza visible. Las noticias desde Madrid empeoraron la situación cuando Carlos II sufrió una serie de ataques epilépticos que lo dejaron en estado vegetativo durante semanas. Los médicos españoles declararon que el rey no podría tener descendencia. La línea masculina de los Habsburg españoles se extinguiría con él. Margarita Teresa perdió su quinto hijo durante el 7º mes de embarazo. El feto presentaba malformaciones tan graves que los médicos lo consideraron monstruoso. Las descripciones que circularon por la corte hablaban de deformidades que desafiaban la explicación médica de la época. El aislamiento de la emperatriz se volvió total cuando sus últimas damas de compañía españolas regresaron a Madrid. Nadie quería asociarse con quien se había convertido en símbolo de desgracia dinástica. Sus habitaciones del palacio se vaciaron progresivamente hasta quedar reducidas a unas pocas estancias tétricas. Las cartas interceptadas por los espías franceses revelaron que varios príncipes alemanes consideraban deponer a Leopoldo I Schleswig. Liga de Augsburgo se fortalecía como alternativa al poder imperial. El Sacro Imperio Romano Germánico enfrentaba la posibilidad real de desintegración total. Los últimos médicos que se atrevían a examinar a Margarita Teresa informaron sobre su deterioro físico acelerado, hemorragias internas constantes, pérdida de peso extrema, fiebres intermitentes que la mantenían delirando durante días. Su cuerpo rechazaba cualquier alimento sólido. Las conversaciones secretas para anular el matrimonio imperial se intensificaron cuando el nuncio papal visitó Viena. Los teólogos buscaban justificaciones canónicas para liberar a Leopoldo I de un matrimonio que había demostrado ser estéril y políticamente perjudicial. El precedente de Enrique VIII de Inglaterra proporcionaba argumentos peligrosos. La crisis se volvió irreversible cuando llegaron noticias de que Luis XIV había ofrecido asilo político a María Francisca de Lamberg y reconocimiento como emperatriz legítima. La amenaza de que Francia legitimara a la amante imperial como alternativa dinástica puso al imperio al borde del colapso diplomático total. Marzo de 1679. El Palacio Imperial amaneció sitiado por una multitud enfurecida que gritaba consignas contra la bruja estéril. Los burgueses vieneses, arruinados por los impuestos de guerra y las malas cosechas, habían encontrado en Margarita Teresa el chivo expiatorio perfecto para sus desgracias. Los guardias imperiales apenas contenían a la masa que exigía su expulsión. Leopoldo y convocó un consejo extraordinario que funcionó como tribunal informal contra su propia esposa. Los príncipes electores, los ministros imperiales y el nuncio papal se reunieron para decidir el destino de una mujer que había dejado de ser útil políticamente. El veredicto estaba decidido antes de comenzar las deliberaciones. Las acusaciones se acumularon como avalancha implacable. Esterilidad probada tras 6 embarazos fallidos, incapacidad para producir herederos viables, deterioro mental que la convertía en peligro para la estabilidad imperial, maledicencia popular que asociaba su presencia con las desgracias del imperio. El cardenal Colonitz leyó un informe médico devastador. Los doctores imperiales certificaron que Margarita Teresa sufría corrupción úteri, causada por la consanguinidad extrema. Sus órganos reproductivos presentaban malformaciones congénitas que hacían imposible cualquier embarazo exitoso. La ciencia medieval confirmaba lo que la política había decidido. Los testimonios de cortesanos desfilaron durante horas, pintando el retrato de una mujer demente que hablaba con fantasmas y profería maldiciones en español.
Las doncellas declararon bajo juramento que la emperatriz practicaba rituales supersticiosos para resucitar a sus hijos muertos. La histeria colectiva transformó la tragedia personal en espectáculo público. Margarita Teresa no fue admitida en su propio juicio. Permanecía confinada en sus habitaciones mientras se decidía su suerte. Los gritos de la multitud llegaban hasta sus ventanas como eco siniestro de un imperio que la repudiaba. Su última dama de compañía huyó durante la noche, llevándose las joyas que pudo cargar. La reacción del pueblo alcanzó niveles de violencia inusitada cuando se difundió el rumor de que la emperatriz había envenenado a sus propios hijos. Los panfletos anónimos la acusaban de brujería y pactos diabólicos. Los predicadores aprovecharon el furor popular para denunciar los matrimonios consanguíneos como pecado contra natura. La Iglesia adoptó una posición ambigua que reveló el cinismo político de la época. El mismo Papa que había bendecido el matrimonio incestuoso ahora enviaba teólogos para encontrar justificaciones canónicas para anularlo. Los documentos pontificios hablaban eufemísticamente de impedimentos ocultos que invalidaban retroactivamente la unión. Los embajadores extranjeros informaron a sus cortes sobre el espectáculo degradante que ofrecía Viena. La capital del Sacro Imperio se había convertido en teatro de una farsa judicial que exponía la decadencia moral de los Habsburg. Francia aprovechó la situación para ofrecer protección a cualquier noble alemán que quisiera cambiar de bando. Las acusaciones históricas se mezclaron con invenciones fantásticas que revelaban el nivel de desesperación imperial. Se la culpó de las derrotas militares contra Francia, de las malas cosechas, de las epidemias que azotaban Viena. La lógica medieval que asociaba desgracias naturales con pecados personales encontró en ella la víctima perfecta. El veredicto final llegó envuelto en formalidades legales que no ocultaban su naturaleza política. El matrimonio sería anulado por consanguinidad excesiva e incapacidad reproductiva comprobada. Margarita Teresa perdería todos sus títulos imperiales, pero conservaría el tratamiento de infanta de España. El destierro se disfrazó de retiro voluntario por motivos de salud. La condena social fue más cruel que cualquier sentencia legal. Los cronistas imperiales comenzaron a reescribir la historia borrando sus contribuciones positivas. Las ceremonias donde había participado se reinventaron sin su presencia. Su nombre desapareció de documentos oficiales como si nunca hubiera existido. La humillación pública alcanzó su clímax cuando María Francisca de Lamberg fue presentada oficialmente como futura emperatriz. La ceremonia se realizó en el mismo salón donde Margarita Teresa había celebrado su matrimonio 13 años antes. Los mismos nobles que la habían adulado ahora aplaudían a su reemplazante. La ruptura simbólica con el poder se consumó cuando los guardias imperiales retiraron el escudo de armas de los Habsburg de sus habitaciones. Las águilas bicéfalas fueron sustituidas por las armas españolas, marcando su regreso forzoso a una identidad que había perdido décadas atrás. El anuncio oficial de su destierro se leyó en la plaza de San Esteban ante una multitud que celebró la noticia con júbilo salvaje. Margarita Teresa de Austria, otrora emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, se había convertido en paria política expulsada del mundo que la había destruido. 12 de marzo de 1679. Margarita Teresa expiró en una habitación sombría del palacio, rodeada únicamente por 2 monjas españolas que habían permanecido a su lado por caridad cristiana. Su cuerpo, devastado por 6 embarazos fallidos y años de humillaciones, cedió finalmente a una hemorragia interna
que los médicos no pudieron detener. La muerte llegó como liberación para quien había vivido convertida en laboratorio humano de los experimentos genéticos de los Habsburg. Sus últimas palabras, pronunciadas en español, fueron una oración por los hijos que nunca pudo ver crecer. Las monjas cerraron sus ojos, mientras las campanas de Viena permanecían mudas. El funeral fue una ceremonia discreta que contrastó brutalmente con la magnificencia de su boda. Leopoldo I no asistió, alegando compromisos militares urgentes. Los embajadores extranjeros brillaron por su ausencia. Apenas una docena de cortesanos acompañó el féretro hasta la cripta imperial, donde fue sepultada sin las honras debidas a una emperatriz. Los cronistas oficiales del imperio borraron sistemáticamente su memoria de los registros históricos. Las pinturas donde aparecía fueron modificadas o retiradas de los salones públicos. Su nombre desapareció de las genealogías oficiales como si sus 13 años como emperatriz nunca hubieran existido. La damnatio memoriae se aplicó con eficiencia despiadada, pero la historia reservaba una ironía cruel para quienes la habían perseguido. María Francisca de Lamberg, la amante que se convirtió en segunda esposa de Leopoldo I, resultó igualmente estéril. Sus embarazos terminaron en abortos consecutivos que demostraron que el problema no radicaba en Margarita Teresa, sino en la herencia genética del propio emperador. Las reformas que el imperio implementó después de su muerte confirmaron involuntariamente la validez de sus críticas silenciosas. Leopoldo I prohibió los matrimonios entre parientes cercanos en la nobleza austríaca. Los médicos imperiales comenzaron a estudiar los efectos de la consanguinidad. La política matrimonial de los Habsburg cambió radicalmente. Las consecuencias históricas de su tragedia personal se extendieron por toda Europa. Carlos II de España murió sin descendencia en 1700, extinguiendo la línea masculina española de los Habsburg. La Guerra de Sucesión Española que siguió redibujó el mapa político continental. Francia emergió como potencia hegemónica, mientras el Imperio austríaco se debilitaba irreversiblemente. Los enemigos políticos de los Habsburg adoptaron la historia de Margarita Teresa como propaganda antiimperial. Los libelos franceses la presentaron como mártir de la brutalidad austríaca. Los protestantes alemanes utilizaron su caso para denunciar la corrupción católica. Su nombre se convirtió en símbolo de resistencia contra la tiranía dinástica. Los pueblos que había gobernado siguieron paradójicamente algunas de las reformas que ella había sugerido tímidamente. La administración imperial se modernizó parcialmente. Los derechos de las mujeres nobles mejoraron gradualmente. Las políticas reproductivas se humanizaron lentamente. Sus ideas sobrevivieron a través de quienes las habían escuchado en silencio. Los Zutertium, cronistas posteriores, reescribieron completamente su historia cuando la distancia temporal permitió análisis más objetivos. Los historiadores del siglo XVIII la rescataron del olvido como víctima ilustrativa de los excesos del antiguo régimen. Los médicos modernos utilizaron su caso para estudiar los efectos de la endogamia en las familias reales europeas. La ironía histórica suprema se reveló cuando los investigadores modernos demostraron que Margarita Teresa había sido la más inteligente y equilibrada de toda su generación Habsburg. Sus cartas privadas, descubiertas siglos después, revelaron una mente lúcida que comprendía perfectamente las causas de sus tragedias personales y las del imperio. El juicio final de la historia resultó implacable para quienes la habían perseguido.
Leopoldo I pasó a la posteridad como emperador mediocre cuyas decisiones precipitaron la decadencia imperial. María Francisca de Lamberg fue olvidada completamente. Los nobles que la juzgaron terminaron exiliados o ejecutados en las guerras posteriores. Lo que quedó fue la lección más amarga sobre los costos humanos de la política dinástica. Margarita Teresa se convirtió en símbolo eterno de cómo los sistemas políticos devoran a sus víctimas más inocentes. Su historia demostró que la grandeza imperial se construye sobre tragedias personales que la historiografía oficial prefiere silenciar. Fin da historia.